Hola a todos, mi nombre es Esther Sanz y en este vídeo voy a hablar sobre el método Berlitz. Antes de entrar a ver en qué consiste el método Berlitz, hagamos un poco de historia. En 1878, Maximilian Berlitz enseñaba francés y alemán en la Universidad de Providence, Estados Unidos. Un día, el profesor cayó enfermo, de tal manera que no podía dar sus clases. Por ello, le pidió a su ayudante Nicolas Joly que por favor le ayudara e impartiera las clases por él. En ese momento se dio cuenta de que el ayudante no hablaba inglés, la lengua materna de sus alumnos, y entonces le pidió que para transmitir el mensaje y poderse comunicar con ellos utilizara gestos, señalar objetos e interpretara los verbos. Cuando el profesor se recuperó y pudo volver a las clases, esperaba encontrarse a unos alumnos muy retrasados en el idioma. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Se encontró que sus alumnos tenían mayor fluidez y pronunciaban mucho mejor. A partir de aquí empezó a gestarse el método Berlitz, que supuso una ruptura con los métodos tradicionales de enseñanza de lenguas extranjeras que se habían usado hasta el momento. Una vez hemos hecho esta pequeña historia y hemos visto los orígenes del método, veamos en qué consiste el método Berlitz. El método Berlitz consiste en utilizar únicamente la lengua meta, nunca la lengua materna de los alumnos en el aula. Se le da un enfoque conversacional, es decir, a través de la comprensión y la expresión oral. Lo que se busca es una inmersión total del alumno en el idioma meta, en la lengua meta. Además, el método Berlitz entiende que los alumnos son capaces de extraer las reglas gramaticales a través de las producciones orales que escuchan y a través de la lectura. Es decir, la gramática no se explica explícitamente. Esto es un método inductivo por el cual los alumnos aprenden gramática por ellos mismos formulando hipótesis que después a través de la lectura y de la escucha confirman o no. Además, en este método los profesores siempre deben ser nativos, sobre todo porque lo que se busca es la pronunciación y también escuchar acentos y también se buscan las estructuras gramaticales. Pasemos ahora a ver el uso actual del método Berlitz. ¿Se sigue utilizando o no? El método Berlitz se sigue utilizando y de hecho existe una red de academias que se llaman Academias Berlitz que usan este método para enseñar diversas lenguas, como por ejemplo español, francés, alemán o portugués. Respecto al resto de academias donde se enseñan lenguas extranjeras, yo puedo hablar bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia. He visto a lo largo de los años que he sido estudiante de lenguas extranjeras que algunos de los aspectos del método se utilizan. Por ejemplo, los profesores son nativos en la mayoría de los casos. Además, se restringe al máximo el uso de la lengua materna del alumno y se anima a todos los alumnos a utilizar la lengua meta desde el principio. Además, en ocasiones se permite al alumno formular hipótesis sobre reglas, aunque en este caso, en mi experiencia, los profesores siempre han desmentido o aclarado la regla a la que nosotros como alumnos hemos llegado. Ahora pasemos a la opinión. Finalmente, y bajo mi punto de vista, opino que este método es muy útil para aquellas personas que por cualquier motivo necesitan aprender un idioma de forma rápida, pero se ha visto a través de la realización de ciertos estudios realizados en los años 80 y 90 por Hennessy, Swain y Lapkin y Espada, que los alumnos que aprenden un idioma únicamente a través de un enfoque comunicativo tienen lagunas y cometen errores que otros alumnos que han aprendido el idioma con instrucción gramatical explícita no cometen. Por lo que deberíamos utilizar el método Berlitz con un enfoque comunicativo como el que hemos explicado en ciertas ocasiones en clase, porque considero que hay ciertos aspectos que son muy positivos, como por ejemplo que los profesores sean nativos o que la lengua materna no se use en clase y se pida a los alumnos que utilicen la lengua meta desde el primer momento, pero también sin olvidar la instrucción gramatical explícita. Y hasta aquí el vídeo. En caso de tener cualquier duda o cualquier comentario, por favor comentad
abajo y os responderé en cuanto pueda. Gracias y un saludo.